Sean todos ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Boris Palmadías, poeta chileno. Estoy compartiendo con ustedes estas charlas, estas clases acerca de poesía con el fin de poder seguir nuestro aprendizaje en este hermoso arte, también educar a la gente que quizás no conozca mucho de poesía. La idea o finalidad de esto es acercar la poesía a la gente y tratar de ir enriqueciendo la perspectiva o la opinión o el conocimiento que tiene la gente acerca del arte poético. Para ello hemos diseñado estas clases interactivas. La idea es que ustedes puedan comentarla. Van a estar en nuestro canal de YouTube, también van a estar en el blog del Proyecto Mundial de Intervención Poética, ya que todas estas acciones se enmarcan de este proyecto, el cual persigue la idea, el sueño de poder acercar un poco más la poesía a la gente, educar a la gente sobre poesía. Y con ese fin hemos implementado este primer video, esta primera clase, para hablar un poco y charlar un poquito también acerca de la poesía. Así que muy bienvenidos a esta primera clase, aprendiendo sobre poesía. Y los invito a que podamos partir con la introducción a la clase. Muy bien, vamos a ir de lleno a la introducción de la clase. En esta clase introductoria aprenderemos algunos conceptos básicos sobre poesía. Por ejemplo, y de manera esencial y fundamental, ¿qué es la poesía? Vamos a tratar de responder esta pregunta muy importante y fundamental eh, para nosotros los poetas y para la gente que realmente gusta de la poesía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la poesía? ¿En qué se diferencia de otros tipos de arte o de escritura? Muy bien, así que les invito a reflexionar sobre estos asuntos conmigo. Cuando hablamos de poesía, tenemos que también referirnos a un sinnúmero de conceptos que circundan a la misma poesía. Pero para iniciar nuestra exposición, nuestra clase, vamos a ir al centro del asunto, que es hablar específicamente de lo que es la poesía y tratar de dar una definición de lo que es poesía. Muy bien, si nos acercamos un poco más al concepto de poesía, nos daremos cuenta que la palabra poesía se deriva de términos griegos o de un término griego que se refiere a creación o a crear. Por ende, poesía tiene estrecha relación o está íntimamente ligado a la creación o al acto creativo. Es importantísimo tener claro este punto, ya que debemos comprender que la poesía significa esencialmente crear y está íntimamente ligado, en estrecha relación, a un acto creativo. En la antigua Grecia se utilizaba el término poiesis para referirse a todo trabajo artístico que manifestara un producto totalmente nuevo e inexistente. En la Grecia de Platón, por ejemplo, se utilizaba este término para referirse a las creaciones artesanas o artísticas que produjeran o manifestaran algo, un elemento que no existía con anterioridad. Y en lo referente a literatura, el término poiesis se aplica a la creación poética. Muy bien, entonces nos podemos dar cuenta que poesía es sinónimo de creación, de crear. La esencia de la poesía, en consecuencia, debe ser la creación. Pero, ¿qué es la creación? ¿Qué significa este acto creativo? ¿Qué significa la palabra crear? ¿O qué involucra la palabra crear? Muy bien, crear es la producción de un algo nuevo. Y lo nuevo es algo que no ha existido antes. Cuando creamos, entre comillas, creamos una copia de algo ya existente, lo que estamos haciendo en realidad es imitar o reproducir algo ya existente. Ya que crear es la producción de algo nuevo, al momento de crear una copia o producir una copia de algo ya existente, lo que hacemos en realidad no es crear en sí, sino que estamos imitando o reproduciendo algo que ya estaba creado. Recordemos que crear es la producción de algo nuevo, algo que no ha existido con anterioridad. Por ello, el fin final de la creación no debe ser la imitación, más bien debe procurar la manifestación de una realidad totalmente nueva. Entonces, crear es la producción de algo nuevo, esencialmente algo que no ha existido con anterioridad.
Ahora bien, para crear en poesía es de necesidad dos elementos esenciales. Vamos a tratar estos dos elementos ya como los elementos fundamentales en la creación poética. El primer elemento es un lenguaje nuevo. Es de necesidad un lenguaje nuevo, al cual llamaremos lenguaje poético. Ahora bien, ¿por qué necesitamos utilizar un lenguaje nuevo? ¿Por qué no utilizamos el lenguaje habitual para crear en poesía? Para analizar esta cuestión es bueno hacer una comparación y fijarnos en las similitudes que existen entre el lenguaje habitual y el lenguaje poético. Acá tenemos en este diagrama las similitudes y también las diferencias del lenguaje habitual y el lenguaje poético. La mayor similitud es el uso de la unidad básica del lenguaje. En este caso hablamos de la sílaba y la palabra. Tanto el lenguaje habitual como el lenguaje poético usan y utilizan de esta unidad básica, que es la sílaba o la palabra. Ahora bien, el lenguaje habitual tiene como fin relacionarnos con el entorno o el medio ambiente. Eso pretende. También busca la descripción objetiva del entorno y la transmisión de información, pero de una forma sencilla y fluida. Es interesante notar esto, ya que con el lenguaje habitual buscamos relacionarlos con los elementos del entorno, ya sea con elementos inertes, ya también con elementos que tienen vida. Y para ello nosotros necesitamos describir objetivamente los elementos que se encuentran en el entorno. Podemos tomar un objeto, una manzana, y describirla objetivamente. O sea, podemos describir su forma, su textura, su color, su aroma, su sabor, a través de los sentidos. Y esa descripción va a ser objetiva. Para describir este elemento necesitamos expresarlo mediante el lenguaje. También el lenguaje habitual nos ayuda a transmitir información, comunicarnos con nuestros seres queridos, por ejemplo, en un ejemplo elemental. En cambio, el lenguaje poético busca crear una realidad nueva. Veíamos que el lenguaje habitual buscaba reproducir o transmitir lo que ya existe, comunicar algo que existe en la realidad objetiva. Sin embargo, el lenguaje poético busca crear una realidad nueva. Volvemos al término crear o creación, ya que esa es la esencia de la poesía. Por ende, el lenguaje poético también debe buscar crear una realidad nueva. Busca también la reconciliación y entendimiento de uno mismo en relación al entorno y pretende transmitir emociones. En contraposición al lenguaje habitual, que pretendía la transmisión de información de clara, fluida y sencilla, el lenguaje poético pretende transmitir emociones o la perspectiva existencial particular del poeta, no de una forma tan sencilla ni tan fluida como se hace en el lenguaje habitual, sino de una forma estéticamente superior o usando una clase de belleza superior, un nivel de belleza superior, una profundidad del lenguaje superior. Esas son a grosso modo, de manera general, las grandes diferencias entre el lenguaje habitual y el lenguaje poético. La similitud es el uso de las unidades básicas como la sílaba, la palabra. Sin embargo, estas unidades básicas, tanto del lenguaje habitual como del lenguaje poético, tienen fines totalmente distintos. En el caso del lenguaje habitual, el fin de este es transmitir información, describir el mundo objetivo. En el caso del lenguaje poético, el fin es crear una nueva realidad y transmitir emociones. Eso es lo que podemos analizar acerca del lenguaje poético. Tenemos el lenguaje poético, que es necesario para la creación poética, y también tenemos este otro aspecto, esta otra herramienta. También es necesario, como nos muestra el diagrama, un estado de supersensibilidad para la creación poética. Y este estado de supersensibilidad está íntimamente ligado al ser poeta. Este estado de supersensibilidad es un estado latente y continuo del poeta y anterior a la misma percepción.
En este estado vulnerable, el creador se encuentra desollado en una elevada exposición a las influencias del entorno. Cuando hablamos de supersensibilidad, no estamos hablando de la sensibilidad biológica, que es la forma de comunicarnos con el entorno mediante nuestros sentidos. Cuando hablamos de supersensibilidad en el ámbito de lo poético, hablamos de la característica propia del poeta de estar desollado o tener mayor vulnerabilidad al ambiente, a los estímulos externos. Cuando hablamos de desollado, estamos hablando de estar sin piel, totalmente desnudo, ¿ya? Muy sensibles, ¿ya? Un grado de sensibilidad mayor al habitual, mayor al común. Este grado de sensibilidad mayor al común, al que yo llamo supersensibilidad, le permite al poeta comunicarse con los elementos, o que los elementos se comuniquen con el poeta de una forma más significativa. Analizaremos este tema de la supersensibilidad en el poeta, o la superconciencia, como lo llamó Vicente Huidobro, en una clase posterior, al analizar el tema o al responder la pregunta ¿qué es ser poeta? Muy bien, entonces teníamos que para la creación poética es necesario fundamentalmente un nuevo lenguaje, el lenguaje poético, y también un estado supersensible en el poeta. A continuación, y para finalizar, les presento a ustedes una forma o fórmula que resume brevemente lo que es la poesía. Esta fórmula extraída de la teoría de creación poética propia. Aquí nos manifiesta que la poesía es el producto de la suma de un elemento del entorno más la inspiración o la excitación del paladar en el poeta. Esto, más el poeta y su estado sensible, nos dan como producto un nuevo tipo de lenguaje y un proceso creativo. El elemento más la inspiración nos dan como resultado un nuevo tipo de lenguaje, y el poeta más su estado de supersensibilidad nos dan como resultado un proceso creativo. Si sumamos el nuevo tipo de lenguaje, o sea, el lenguaje poético, más el proceso creativo, tendremos como resultado una creación o una construcción literaria llamada poema. En relación al proceso creativo que se desarrolla en el poeta, es interesante analizar que este proceso creativo es un proceso de carácter interno que se desarrollan en distintas partes del creador, en distintas zonas del creador, de la mente creativa, de acuerdo a las características o al corte poético. Tenemos poesía de corte intelectual y poesía también de corte emocional, que se trabajan, se diseñan, se elaboran en distintas partes del poeta, en distintas partes en el proceso creativo. ¿Ya? Estos procesos internos también lo vamos a analizar con un poco más de profundidad en otra clase. Muy bien, para mí ha sido un gusto poder comunicarme con ustedes a través de esta sencilla clase. Espero que hayamos podido compartir un poquito más, enriquecer nuestro conocimiento acerca de poesía. Recuerden que esta clase es una acción más del proyecto mundial de intervención poética. Acá les dejo la dirección de nuestro blog para que puedan ingresar y conocer un poco más acerca de nuestros sueños, y también la dirección de nuestro Facebook, donde tenemos un grupo donde tú también te puedes agregar y podrás conversar conmigo y con todos los integrantes de este gran sueño para colocar y devolver a la poesía el mérito y la importancia que realmente merece en el mundo. Mi nombre es Boris Palmadías, un gusto haber conversado, compartido con ustedes este breve instante, y nos encontramos en otra ocasión en una nueva clase con el fin de aprender un poquito más acerca de la poesía. Hasta luego.